este ejercicio de a flujo constante, a caudal constante. Aquí principalmente no me van a dar datos, entonces donde sí me den datos es a presión constante. Y aquí como es a caudal constante, flujo constante, pues no me van a dar mi serie de datos, sino me van a decir que crees que vas a tener una caída de presión ya como tal. Entonces me pueden dar, por ejemplo, ya sea la cantidad de placas y marcos dentro de mi filtro o me pueden dar el área directa. Les digo, son diferentes variantes que puede tener mi problema. Por ejemplo, me dicen, opera a una velocidad de flujo constante por unidad de área. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la capacidad volumétrica. QA es una capacidad volumétrica, es decir, la cantidad de líquido que va a pasar por mi filtro por tiempo, ¿ok? El filtro pues lo estamos considerando aquí en pies cuadrados, ¿ok? Entonces, esto es lo que yo tengo. Yo lo que necesito es sacar un flujo volumétrico, ¿ok? ¿Cuánto volumen pasa respecto al tiempo? De acuerdo a las condiciones que me está dando mi problema. Pero como yo tengo caudal A, este caudal A ya habíamos visto que al final de cuentas es lo que pasa por área. Entonces, si yo lo multiplico mi capacidad volumétrica, que es QA, ¿ok? Por el área, al final de cuentas yo obtengo unidades metros cúbicos sobre segundo. Fue lo que hicimos principalmente para poder obtener lo que viene siendo el caudal, ¿ok? Junto con las áreas. Ya habíamos visto también las deducciones de fórmulas, ya habíamos visto algunas conversiones. Pregunta, ¿si llegaste a este tiempo o no llegaste a este tiempo de 246? Sí, igual me da lo mismo. Ok, de todas formas, mira, lo hacemos. Ya obtuvimos el caudal. Me voy a pasar a la siguiente página del Jamboard para irlo siguiendo. Entonces, aquí lo voy a ir resolviendo pasito a pasito para cualquier cosita se vaya plasmando aquí en el Jamboard. Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos quedado. Ay, déjame prender esta cosa de la tablet. Ahí está. Entonces, nosotros habíamos obtenido un caudal Q, un flujo de 1.7071 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. ¿Ok? Ya habíamos visto que al final de cuentas, si esto lo convertimos a litros, me está diciendo que va a pasar un litro a casi 2 litros por segundo, 1.7 litros por segundo. Entonces no es un caudal muy pequeño. Ahora, al final de cuentas, ¿qué es lo que tenemos que hacer después? Sacar las conversiones que yo necesito para poderlas sustituir dentro de los datos, porque mi inciso A, me voy a regresar, dice necesito conocer el tiempo de filtrado. Entonces el tiempo de filtrado ya lo sacamos de esta ecuación del ajuste lineal, pero aquí como tal no tengo ajuste lineal, entonces voy a hacer uso de la misma ecuación, sí, claro, pero pues ya nada más despejando el tiempo de filtrado, que es el primero, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo así como yo lo hice. Para ello yo necesito convertir primero varias cosas. Por ejemplo, dentro de los datos que me dan en mi ejercicio, yo tengo la diferencia de presión que me la están dando en megapascales, 1.2 megapascales. ¿Ok? Y esto la tengo que convertir al final de cuentas a pascales solamente. Entonces yo sé que un megapascal tiene 1 por 10 a las 6 pascales, ¿ok? Por el prefijo del sistema internacional. Entonces, cancelo aquí mis megapascales con mis megapascales y me quedan pascales en las unidades, ¿ok? Entonces, esto me queda, como es 1.2 megapascales, solamente paso multiplicando el por 10 a las 6 pascales, ¿ok? Entonces, esto de aquí es mi diferencia de presión. Por cierto, les quería decir también, como el filtro está en dirección, vamos a llamarle hacia abajo, pues para que me entiendan, luego se pueden encontrar la diferencia de presión en varios libros. Creo que en el IBARS viene algo más o menos así como menos delta P, pero precisamente es por la dirección que llega a tener la presión, ¿ok? La presión se ejerce por unidad de área. Supongamos, fíjense bien, tengo aquí más o menos mi filtro, un marquito de un filtro. Y entonces la presión que yo le voy a ejercer, al final de cuentas a mi filtro, pues va a tener una dirección hacia abajo, ¿ok? ¿Por qué? Porque recuerden que yo lo que necesito es filtrar. Hagan de cuenta que esto verde es la torta que se está formando de sólidos para yo obtener un líquido, vamos a llamarle filtrado, ¿ok? Que al final de cuentas también se conoce como clarificado, ya lo habíamos visto. Entonces, esto yo también lo puedo encontrar como menos delta P.
¿ok? Y les digo, ya es cuestión de gustos de cada quien y de los libros que al final de cuentas vayamos consultando, pero nada más para que por si se me dan un clavado por los libros, se dan cuenta que encuentran menos diferencia de presión, no hay que multiplicarla por -1, sino así se puede tomar también con signo negativo, pero pues bueno, aquí lo estamos tomando así, tal cual, diferencia de presión, ¿ok? Ahora, ya tengo la conversión de presión, ahora, ¿qué sigue después? Por ejemplo, ver qué otros valores puedo convertir. Yo tengo la conversión de la concentración, ya la tengo en 120 kilogramos metro cúbico, ¿ok? Por ejemplo, tengo alfa, que es la resistencia de la torta, que es de 5.45, me la dan en mi ejercicio, por 10 a la 10, metros sobre kilogramo, ¿ok? Tengo la resistencia del medio, RM, que es de 3.95 por 10 a la 10, metros a la -1 o 1 sobre metro. Y tengo la viscosidad. La viscosidad me la están dando de 2.3 por 10 a la -2 pascal segundo, ¿ok? Entonces, yo aquí ya veo que ya no es necesario sacar conversiones. ¿Por qué? Porque la concentración ya está en las unidades correctas. Ya mi resistencia de torta ya está en las mismas condiciones de unidades. La resistencia del medio está en las mismas. La viscosidad está en las mismas, vamos a llamarle, unidades del sistema internacional. Entonces ya nada más es cuestión de que yo me vaya a la fórmula. Por ejemplo, recuerden que mi ajuste lineal tiene más o menos la forma mx más b, donde x, recuerden, es mi tiempo de filtrado, ¿ok? Y m, al final de cuentas, pues forma parte de la pendiente, ¿ok? Esta pendiente habíamos quedado que era m igual a la viscosidad por la resistencia de torta, por la concentración, por el caudal al cuadrado, entre 2 veces el área al cuadrado. ¿Ok? Ya tengo todos mis datos aquí. Ya nada más es cuestión de sustituirlos. Vamos a hacerlos paso a paso. ¿Ok? Es la viscosidad. Aquí tengo el dato. Viscosidad es de 2.3 por 10 a la -2 pascal segundos. ¿Ok? Entonces ya tengo mis pascal segundos. Después lo multiplico por 5.45 por 10 a la 10, que es mi resistencia de torta, metros sobre kilogramo, ¿ok? Que multiplica a, vamos a ver, mi concentración, 120 kilogramos por cada metro cúbico, ¿sale y vale? De suspensión o de lo que me estén indicando. Por el caudal al cuadrado, mi caudal al final de cuentas, recuerden que lo habíamos calculado aquí arribita, 1.7071 por 10 a la -3 metros cúbicos por segundo. ¿Ok? Y esto, recuerden, va elevado al cuadrado mi caudal y todo lo divido entre, déjenme poner aquí la línea, 2 veces el área al cuadrado. El área, aquí vamos a ver cuál era, ya la habíamos calculado. El área es de 2.1858 metros cuadrados, así como la habíamos calculado. ¿Ok? Entonces, esta área, pues al final de cuentas la voy a poner aquí. 2.1858 metros cuadrados. ¿Ok? Y esto recuerden que va elevado al cuadrado. Vamos a hacer un análisis dimensional de unidades, nada más para ver qué unidades tiene, en este caso, M, que es mi pendiente. Voy a ponerlas con color azul. Pascal segundos de la viscosidad, metros sobre kilogramo de la resistencia de torta, por la concentración, que es kilogramo, sobre metro cúbico, por metro cúbico, por segundo elevado al cuadrado, entre, vamos a ponerle, el área al cuadrado. Entonces el área aquí son metros al cuadrado, ¿ok? Y esto pues nada más nos tocaría verlo de la siguiente forma, ¿ok? Vamos a ver cómo nos queda. Son pascal segundos por metro sobre kilogramo, metro cúbico. Vamos a ir copiando así todas las unidades y me queda, fíjense bien, metros cúbicos por metros, metros cúbicos elevado al cuadrado, aquí son metros sexta, ¿vale? Entre segundos por segundos, aquí nos queda segundos al cuadrado, ¿ok? Y todo esto dividido entre los metros al cuadrado elevado al cuadrado, que aquí sería metro a la cuarta, ¿vale? Entonces, simplificando esto, me quedaría
Vamos a ponerlo todo en en una fracción aquí arriba. Pascal segundo, déjenme hacerla un poquito más grande para que todos alcancemos a ver. Recuerden, kilogramo, me quedaría aquí kilogramo. Por metro, acuérdense, se está multiplicando. Metro por metro sería metro séptima. Kilogramo, metro cúbico, segundo al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Multiplicando y viendo qué unidades se cancelan. Entre metro cuarta. ¿Ok? Nada más para que vean qué fue lo que pasó. Pues buscar aquí la manera de poder simplificar esto un poquito mejor. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, estos metros con este metro sexta se me eliminan. Bueno, más bien se multiplican. Kilogramo con kilogramo, ahorita vemos cómo se eliminan y vamos a irlo así. Kilogramo, kilogramo se elimina. Me quedan, por ejemplo, metros cúbicos, se me van con algunos de aquí, me queda metro cuarta. Ok, metro cuarta se me va con se me va este segundo con un segundo y me queda al final de cuentas las unidades Pascal sobre segundo, ¿ok? Que son las unidades de mi pendiente, ¿ok? Entonces recuerden, la pendiente tiene unidades de Pascal segundo, ¿ok? Entonces mi M, vamos a meter todo eso a la calculadora. A mí, por ejemplo, me da, metiéndolo toda la calculadora, de 4587.46 Pascal segundo. ¿Sí da lo mismo, Andy? ¿Sí te da lo mismo? Sí, sí me da lo mismo también. Perfecto. Entonces repetimos lo mismo con B. Y ya con B, por ejemplo, habíamos quedado que era viscosidad, resistencia del medio, caudal entre el área. ¿Ok? Entonces, al final de cuentas, nada más es cuestión de que yo sustituya todos esos datos. 2.3 habíamos quedado por 10 a la menos 3 Pascal segundos de viscosidad por 3.95 por 10 a la 10 metros a la menos 1 o 1 sobre metro, como lo quieran trabajar, por el caudal, que es de 1.7, 7071 por 10 a la menos 3 metro cúbico sobre segundo. ¿Ok? Y todo esto dividido entre el área. Entonces aquí el área ya no va elevada al cuadrado. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Es de 2.1858 metros cuadrados. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cómo nos quedan estas unidades. Son Pascal segundo. Segundo, vamos a ver con qué se elimina. Segundo con segundo. Aquí lo vamos a ir acomodando así. Segundo con segundo. Vamos a ver qué más se elimina. Metros cuadrados con metro cúbico y solamente me quedan unidades de pascales, ¿ok? Entonces aquí me quedan pascales, ¿ok? Entonces, en este caso, pues recordemos, me voy a regresar a la ecuación para que vean qué es lo que estoy haciendo. Me voy a regresar a la anterior. Recuerdan que yo tengo al final de cuentas esta ecuación, esta de aquí, Andy, fíjate bien, esta Sí, ecuación. Delta P, mi cambio de presión, va a ser igual a estas unidades. Al final de cuentas, fíjate bien, tengo que checar que toda esta ecuación me quede en pascales, toda. ¿Por qué? Porque es una diferencia de presión. ¿Ok? Entonces, la diferencia de presión me queda en pascales, ¿ok? Fíjate bien, habíamos quedado que esta primera parte de M, las unidades me quedan pascal sobre segundo, ¿ok? Pero si yo la multiplico por mi tiempo en segundos, pascal sobre segundo por segundo, me quedan los pascales, ¿ok? Más, al final de cuentas, estos pascales de mi B, ¿ok? sí. Entonces, me queda, como es una ecuación de presión, me queda en las unidades que tienen que quedar. Entonces, aquí vamos haciendo el análisis dimensional y vemos que efectivamente cuadra. ¿Ok? Entonces, B, Ok, sustituyendo datos, sí, perfecto, perfecto. Es de 70.000, perdón, sí, 953, me da 0.44. Perfecto, sí, entonces también. da lo mismo. Pascales. Ahora, pues ya nada más es cuestión de sustituir. Por ejemplo, tiempo de filtrado, habíamos quedado que lo podemos sacar de la ecuación. Esta ecuación, diferencia de presión menos B Oye, entre M. Mande, mande. aunque ahí en M me da de 45.800, o sea, me da lo mismo, pero con el punto a la derecha.
45.874.6. Punto 6. ¿Si elevaste todo el cuadrado, Andy? A ver. A ver, chécalo en tu calculadora. Mira, va, 2.3 por 10 a la menos 3. Ah, mira, aquí nos faltó. Aquí, mira, ve, creo que fue un error al copiar. Es que la pusimos por 10 a la menos 2 y es por 10 a la menos 3. Aquí la Ok. viscosidad. Sí, sí, sí. La viscosidad es por 10 a la menos 3, porque acuérdate que se divide entre 1000. Sí, ya de ahí ya sale. Ok. Ah, ok, perfecto, perfecto. Entonces sí, Gracias. sí es lo que estaba checando. Ahí se nos cuatrapeó ese dato. Sí, yo también lo copié mal, pero sí, gracias. Órale, va. Entonces, ya nada más es sustituir todos los datos de diferencia de presión. Ya la conversión que habíamos hecho. 1.2 por 10 a la 6. ¿Por qué? Porque es la que ya me dice vas a operar a presión, una presión solamente. Entonces ya tengo pascales menos, fíjate bien. B lo tengo en pascales, entonces son 70.953.44 pascales. Déjame hacer un poco más grande. Entre M, que es al final de cuentas mi pendiente. Entonces M habíamos quedado que es de 4.587.46 pascal segundos. Entonces, al final de cuentas, Pascal con Pascal se elimina y me quedan solamente los segundos como unidades. Y eso es a lo que tengo que llegar siempre. Tiempo de filtrado, entonces ahora sí me da a mí de 246.1156 segundos, que es a lo que les tenía, que es a lo que tenían que llegar. ¿Sí se llegó hasta ahí, Andy? Sí, con todo. Perfecto, muy bien, Sí. muy, muy bien. Entonces ya tenemos el primer inciso. Ahorita vas a ver que los demás, mira, facilísimos. Inciso B. Me voy a pasar aquí arribita. Mi inciso B me dice la masa de la torta seca. Masa de torta seca, ¿ok? Entonces, masa de torta seca. Por ejemplo, me voy a mi formulario y dentro de mi formulario, no es cierto. ¿Qué me está faltando? Me está faltando algo. Volumen de filtrado, perdón, sí es cierto. Yo me estoy equivocando. Sí. Falta volumen de filtrado, es el inciso B. Volumen de filtrado. Entonces me voy a mi formulario, yo les decía volumen de filtrado. Y dentro de mi formulario yo encuentro lo siguiente. Se las voy a poner aquí la ecuación directa para que la tengan. ¿Ok? Mi formulario, si yo me meto, me dice, por ejemplo, para volumen de filtrado tienes la siguiente ecuación. Tu caudal va a ser igual al volumen de filtrado entre el tiempo de filtrado. Si ya tienes tu caudal, entonces, pues de aquí puedes despejar tu volumen de filtrado, ¿ok? Que es el caudal por el tiempo de filtrado. ¿Ok? Caudal ya lo tenemos, ya lo calculamos. Entonces el caudal habíamos quedado que era de 1.7071, ¿sí? 7071, ¿sí? Por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo, ¿ok? Que multiplica a mi tiempo de filtrado. ¿Cuál es el tiempo de filtrado? El que calculamos anteriormente, 246.11. 246.11 segundos, ¿ok? Veo que se cancelan segundos con segundos y me quedan metros cúbicos. Entonces, mi volumen de filtrado, a mí, por ejemplo, haciendo la operación me da de 0.4201. ¿Sí te da lo Sí, mismo, Andy? sí, también. Metros cúbicos, perfecto. Entonces ya tenemos el volumen de filtrado, ¿ok? Nada más de aquí despejamos de la ecuación del caudal. Ahora sí nos vamos con el inciso C, que ahora sí era la masa de la torta seca. Masa de torta seca. Entonces la masa de, al final de cuentas, todos los sólidos, ya siempre y cuando estén secos y no tengan humedad. Entonces, por ejemplo, dice mi ecuación, me voy a mi formulario, la masa de la torta seca, así está, MTS, va a ser igual a la concentración por el volumen de filtrado. ¿Ok? Es decir, ¿cuántos sólidos tengo al final de cuentas respecto a toda la concentración?
por el volumen de filtrado. O sea, haz de cuenta lo que le estoy metiendo a mi, vamos a llamarle, pues sí, filtro. Entonces, acuérdate nada más aquí, cuestión de sustituir, masa de torta seca va a ser igual a concentración, que ya la obtuvimos. Concentración es de 120 kilogramos por metro cúbico. 120 kilogramos por metro cúbico por mi volumen de filtrado, que ya habíamos calculado, 0.4201 metros cúbicos, ¿ok? Entonces aquí cancelamos metros cúbicos con metros cúbicos y voy a obtener cuánta torta seca pues obtuve al final de mi proceso. Entonces, haciendo la multiplicación esta de aquí, me queda a mí de 50.4012, ¿vale? Sí, igual. 412, perdón. Y 412, son sí, kilogramos, exacto. kilogramos. Exactamente. Entonces, esta masa de torta seca, voy a hacer aquí el dibujito al ladito. Haz de cuenta que aquí está mi filtro. Otro lo voy a poner aquí más o menos de manera gráfica para que ustedes lo puedan ver. Ese filtro, pues al final de cuentas, miren, recuerden, aquí lo que se acumula son los sólidos, ¿ok? Y al final de cuentas yo obtengo un líquido, un líquido filtrado. Entonces, si yo al final extraigo estos sólidos, esta torta, si yo la extraigo y la seco y peso solamente así los sólidos netos, 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 pues obtengo ese valor, ¿ok? Ya sin nada de líquido. Acuérdense que, por ejemplo, aquí está el líquido que se tiene que filtrar. ¿Ok? Entonces, la masa de la torta seca es como si ya estuviera pesando ya todos los sólidos secos y nada de humedad. Se obtiene por esta fórmula la concentración, al final de cuentas, de esos sólidos por todo el volumen que yo estoy ingresando dentro del filtro. ¿Ok? Entonces, ya nada más este sería el inciso C. Vamos a ver el inciso D, que me están indicando. Déjame ver aquí el pizarrón. Dice el tiempo total del ciclo de filtración, si se consideran 3.5 minutos en operaciones auxiliares. Ok, pues aquí nada más hay que considerar el tiempo total de operación, el tiempo del ciclo de filtración. Aquí vamos a poner el tiempo del ciclo de filtración. Ahorita voy a explicar todo esto para que quede claro. Ciclo de filtración. Por ejemplo, dentro de las fórmulas y dentro del apunte, yo me puedo dar cuenta que tengo la siguiente fórmula. Mi tiempo, vamos a llamarle de mi ciclo de operación, va a ser igual a el tiempo de la filtración más el tiempo de las operaciones auxiliares. ¿Ok? Aquí me están diciendo, ¿qué crees? Que vas a considerar solamente 3.5 minutos de operaciones auxiliares. ¿Ok? Entonces solamente sería cuestión de que dentro de tu ciclo de filtración, es decir, aquí dentro de la filtración, nosotros vamos a considerar tanto el filtrado como las operaciones auxiliares, ¿ok? ¿Qué operaciones auxiliares me puede encontrar? Bueno, pues vamos a ver cuáles son todas estas operaciones auxiliares con las que nos podemos encontrar. Me voy a ir a mi formulario, a la página 1, aquí creo que lo tengo. Y está. Y fíjense bien, tiempo del ciclo de filtración, me dice que es igual a mi tiempo de filtración que ya calculamos más el tiempo de operaciones auxiliares. Pero al final de cuentas, esas operaciones auxiliares se pueden encontrar dentro de las diferentes divisiones. Estas divisiones, pues son, por ejemplo, tiempo de lavado. Al final de cuentas, recuerden, yo tengo que lavar todo lo que viene siendo mi sistema, el tiempo de desarmar, de extraer la torta de limpieza, TM, aquí lo estoy, por ejemplo, poniendo, son, por ejemplo, tiempos que yo puedo considerar, no necesariamente les digo tienen que ser exactamente los mismos, pero al final de cuentas forman parte de tiempo de operaciones auxiliares, ¿ok? Que forman parte de lo adicional a lo que ya se hizo en filtración. Por ejemplo, tenemos el tiempo de secado, para poder yo obtener la masa de sólidos secos, como ya lo habíamos visto, la masa de la torta seca, el tiempo de escurrido, ¿ok? Entonces les digo, al final de cuentas, todas estas operaciones auxiliares, si a mí me llegan a decir en algún ejercicio, tu tiempo de escurrido fue de tanto, tu tiempo de secado fue de tanto,
tu tiempo de desarmado, de extracción de torta, de limpieza, tu tiempo de lavado. Entonces yo al final de cuentas yo puedo sumar todos estos y obtengo el tiempo de operaciones auxiliares, ¿ok? Que al final de cuentas es el que tengo aquí. Nada más que fíjense bien, aquí en el formulario viene mal esto. Por ejemplo, el tiempo de filtración y el tiempo de operaciones auxiliares viene con la misma letra, pero aquí, por ejemplo, el tiempo de operaciones auxiliares es el tiempo A, este de aquí. Ok, nada más aquí venía con la misma letra, nada más aquí corríjale esto. ¿Sí queda claro esto de los tiempos? Sí, Entonces, nada más cuando me los den, los pongo. Pero, por ejemplo, si me los dan por separado, los tengo que sumar. Si me los dan juntos, por ejemplo, tiempos auxiliares, lo que tú te tardaste más en desarmar, en desmontar, en limpiar, pues al final de cuentas forma parte de tu tiempo auxiliar, ¿ok? Entonces ya me están diciendo, tu tiempo auxiliar es de 3.5 minutos y tu tiempo de filtrado ya lo habíamos calculado. Entonces, este tiempo de filtrado, hemos quedado que es de 246.11. 246.11 segundos. ¿Ok? Y nada más es cuestión de que este tiempo auxiliar lo convierta yo a segundos para tener las mismas unidades. Tiempos auxiliares va a ser 3.5 minutos y lo multiplicamos, recuerda, un minuto tiene 60 segundos, entonces nada más hago esta conversión, cancelo minutos con minutos y me queda un tiempo, vamos a hacer la conversión, 3.5 por 6. A ver, déjame la saco rápidamente. 6, 12, 18. 3.5 por 60. Me da de 210 segundos, ¿vale? sí. Entonces nada más es cuestión de que yo en mi tiempo de mi ciclo completo lo sume. Tiempo de filtrado 246.11 segundos más 210 segundos. Y entonces obtengo al final de cuentas todo el tiempo que duró la operación. Entonces a mí me da de 456.11, ¿vale? Sí, Muy bien, muy bien. Entonces ya tengo el inciso D y creo que falta el inciso E. Entonces el inciso E me dice el flujo volumétrico. Vamos a ponerle E, el flujo volumétrico. Déjame ver si es lo que dice. La capacidad del ciclo de filtración. Entonces la capacidad del ciclo de filtración. Capacidad del ciclo de filtración. Y ya con este se acabaría ahora sí mi ejercicio. La capacidad, pues recuerda que al final de cuentas es UC, ¿ok? Y si yo me voy a mi formulario, me voy a dar cuenta que es exactamente igual a mi tiempo de filtrado, mi volumen de filtrado, vamos a ponerle aquí, perdón, entre mi tiempo total del ciclo de filtración. Ok, entonces volumen de filtrado ya lo habíamos calculado, que es el de 42 metros cúbicos, entre mi tiempo total, o sea, ya no el de filtración, sino considerando todas las operaciones para ver si la capacidad que yo voy a meterle, pues al final de cuentas es óptima, ¿ok? Entonces es 456.156 segundos, ¿ok? Que es mi tiempo total de operación. Entonces mi capacidad, vamos a ponerle del ciclo de filtración, me da de 9.2 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Si llegamos a lo mismo, sí, por 10 a la menos 4, sí. entonces mira, ahí se acaba el ejercicio. Si te das cuenta, ya al final es directa. Nada más el problema, pues te digo, es sustituir todo dentro de la ecuación, poder conocer los valores de M, de B, para conocer, pues al final de cuentas, mi tiempo de filtrado, por como te decía la clase pasada, ¿no? Como es a caudal constante, necesito saber si el tiempo, pues al final de cuentas es óptimo para dentro del proceso industrial. Si te das cuenta, pues el tiempo es muy corto, o sea, 3 minutos y 3 minutos son casi
en bastos 8 minutos para que se lleve a cabo la filtración. Entonces, te puedo decir, es un proceso muy bueno, es un proceso muy óptimo. Y pues nada más te digo, esta sería la resolución. Te digo, a lo mejor el enunciado al principio sí nos mueve un poco, pero pues al final de cuentas te digo, comprendiéndolo y es pura fórmula, o sea, si te das cuenta es pura fórmula y ya más o menos entendiendo, bueno, pues las unidades de esto tienen que dar pascales, ¿no? Porque pues, al final de cuentas me están dando una diferencia de presión, ¿no? Y entonces M tiene que estar en pascal segundo, ¿por qué? Porque si la multiplico por el tiempo que es segundo, me tiene que dar pascales, ¿ok? Y nada más te digo, ir relacionando todo eso, nada más sacándolo fórmula por fórmula. Entonces este formulario pues es el que te va a ayudar muchísimo y les va a ayudar mucho. Por ahí les había puesto en el video pasado, si ocupan este formulario, pues mándenme mensaje al correo. Entonces, aquí está todo. Aquí está todo. Por ejemplo, en la masa de la torta seca, aquí está la fracción de sólidos, ya habíamos visto para concentraciones, en la capacidad de filtración por unidad de área, entonces también esta la podemos sacar al final de cuentas. Ya es depende de cómo me la estén indicando en mi ejercicio. No sé si haya dudas, preguntas en general de filtración. No, sí, ya quedó todo más claro con la resolución desde el primer Sí, ejercicio. sí, entonces nada más es irla relacionando fórmula por fórmula. Ahora, nos habíamos quedado en este de la leche. Y se dan cuenta, es la misma metodología. Si quieren, mira, nada más aquí lo vamos sacando. Estos de aquí son los datos que les van a dar. Déjamelos acomodo aquí, control C y control V. A ver, a ver. Ay, Dios, ya se anotaron más para Dance Mix, no puede ser posible. Bueno, aquí está. Déjame copiar y pegar todos los datos. Sí, hice No sé, yo como, creo. ya lo hice a la mera hora ayer, pues fue como de que, pero es que no tengo datos o no sé si así lo pueda resolver y ya, pues, por No, eso. no, 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 sí, aquí sí Ay, necesitamos disculpe. datos. A presión constante sí ocupamos datos para poder Ok. sacar el ajuste. Que O al sea, final de siempre en cuentas, presión, ya hacer ah, perdón. Siempre en ajá. presión constante te van a Dime, dime, dar, o dime. sea, tiempos, ¿no? Y ya de ahí lo vas a ir Ajá, sí, resolviendo. Van a ponerse de lado. exactamente, exactamente. Así es como se diferencian principalmente este tipo de ejercicios, porque luego sucede mucho que dirán, pues a presión constante cuando te dan tu serie de datos y cuando es a caudal cuando no te dan datos. Entonces así lo Ok. vas a sacar. Ahora regresan también. Ok, Sí, gracias. de hecho, mira, si que lo trabajas con estos datos, ya aquí están, ya, ahora sí, ya. Y déjame pasarme a ver, listas, listas, listas. Ahora, ejercicio, filtración a presión constante. Entonces, a ver, vámonos a sacarlos. Recuerda que a presión constante, entonces yo tengo que sacar mi grafiquita delta T entre delta B, ¿ok? Entonces, para sacar diferencia de tiempo, ¿ok? Entonces, ya aquí nada más es cuestión de que yo saque la diferencia, el segundo menos el primero, y al final de cuentas te digo arrastrar todos estos datos. Aquí, por ejemplo, le doy la crucecita al final y los arrastro todos para obtener toda la diferencia de temperatura. La bronca es que, mira, luego esto, por ejemplo, el profe Mario en el examen si no te deja sacar el Excel en este segundo parcial. Entonces lo puedes hacer a mano. ¿Cómo lo hacemos a mano? Fíjate bien, no vas a meter estos datos hacia la calculadora, no los vas a meter en ajuste lineal, sino primero, fíjate bien, primero vamos a sacar este delta T, así te digo, restando uno por uno. Por ejemplo, fíjate bien, B4 Sí. menos B3, ajá, los va restando, los obtienes. De igual modo con el delta del volumen, el cambio del volumen, si te das cuenta, como es a presión constante, el volumen va a ser, el volumen va a ser el mismo siempre. Entonces aquí punto 5, punto 5, punto 5, punto 5, ya viste que entonces punto 5, entonces pones punto 5 en todos tus datos. Sí. Ahora sí, vamos a dividir delta T que obtuvimos entre delta B. ¿Ok? Los divides y de igual manera arrastras todos tus datos. O bueno, te digo, los haces uno por uno. Aquí te digo ya.
¿Ok? Entonces, esto es lo que va a ir en Y. Ahora, el volumen promedio, acuérdate que habíamos sacado volumen promedio. Sumamos el segundo más el primero y lo dividimos entre 2. Esa es la fórmula que hay que seguir solamente. De igual manera aquí, volumen promedio, el tercero más el segundo y así lo vamos arrastrando entre 2. Ahora, en la calculadora, no sé si tú tengas la Casio, la Sí, FX. yo tengo la FX 991 S Plus. Esa, la tercera. La tercera está de aquí. Ajá, A ver, vamos a ver aquí. Yo tengo la blanca, pero la blanca, a ver, ahorita si no, ahorita vemos aquí cómo lo podemos aplicar. Según yo, la blanca era aquí en opción. No, creo que es en ajá, mode. en mod Ajá, en setup, mode. ajá. Exactamente. Entonces ya haces ajuste lineal aquí y metes, por ejemplo, acuérdate, en datos de X, déjame, me regreso al ejercicio. Acuérdate, en Ujú, X el volumen promedio, no lo vayas a poner al revés, volumen promedio en X. Y la delta T entre delta B en Y. Y entonces ya en la calculadora te sale tu ajuste lineal. ¿Ok? Te digo, ya no es necesario sacar la gráfica en el examen, a la hora del examen. Entonces, nada más cuando obtengas la ecuación. Aquí, acuérdate que habíamos obtenido la pendiente. Entonces, la pendiente se saca de aquí directamente. Y así tienes el valor, lo sacas aquí, sacas el valor de B y te pasas a tu ejercicio. ¿Ok? Si te das cuenta, Andy, son puras, puras, puras conversiones. O sea, por ejemplo, las atmósferas, pasarlas a pascales. En los centímetros cuadrados, pasarlos a metros cuadrados. Los kilogramos, aquí, por ejemplo, me están dando concentración CL. Entonces, esta la tengo que pasar a concentración C para poderla trabajar. Y si te das cuenta, pues eso lo hicimos en el ejercicio anterior. Así es por lo ujú, regular como me lo van a dar a mí dentro de los ejercicios del examen. Me dan, por ejemplo, concentración de sólidos respecto a la de la suspensión. Entonces nada más sigo el mismo procedimiento. Humedad de la torta. ¿Por qué? Porque como esa presión constante, pues al final de cuentas se queda húmeda mi torta al final del proceso. Entonces nada más es cuestión de aquí yo trabajarla con un porcentaje de humedad. Si te das cuenta, es la misma metodología. O por ejemplo, si no me dan humedad, entonces la humedad la descarto completamente del cálculo. ¿Ok? Y se puede despreciar, no pasa nada. O sea, se toma como cero y esa directamente se cancela. ¿Ok? No, no nos puede causar mayor problema. En dado caso de que no me den humedad, pero pues por lo regular dentro del examen o dentro de los ejercicios, sí llega a venir un porcentaje de humedad. La densidad de la leche, que acuérdate que pues al final de cuentas es la suspensión, la del agua, la del filtrado y la viscosidad en centipoise, que acuérdate que la divido nada más entre 1000 y obtengo pues el valor en kilogramo metro segundo o en pascal segundos. Y entonces para determinar si es buena filtración, pues nada más tiene que estar dentro del rango por 10 a la 8 a por 10 a la 11. Si está más o está menos, pues no es buena filtración, entonces habrá que cambiar, como les decía la clase pasada, ¿no? Ya sea de filtro, ya sea de concentración o ya sea vamos a llamarle la presión, ¿vale? Que son las variables que puedo trabajar. Entonces, intenten hacerlo. Yo, de todas formas, esta resolución se las mando mañanita al grupo de Teams. Entonces, si no llegan a tener ninguna duda en general de filtración, pues con esto acabaríamos el segundo parcial de bioseparaciones mecánicas. Ya mañana nos introducimos un poquito a los filtros, pero por ósmosis, que les digo es básicamente lo mismo, pero nada más voy a hacer aquí un dibujito en módulos de balance, ¿ok? Y otras ecuaciones un poquito distintas, pero pues al final de cuentas, les digo, el enfoque es el mismo. Por ejemplo, yo voy a poner aquí un dibujito, estaba en el 8. Por ejemplo, nada más para darnos una idea y retomar ahorita sí, un poquito de balance. Por ejemplo, yo voy a trabajar mis filtros así, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, este de aquí, siempre que yo tenga así dos rayitas, va a ser una membrana de ósmosis inversa, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo tengo que trabajar al final de cuentas. Yo, por ejemplo, voy a entrar a mi proceso con una bomba. Esto al final de cuentas es una bomba y voy a tener un flujo de alimentación. ¿Ok? Una inicial, una concentración inicial. Y por ejemplo, yo
dentro de una membrana voy a tener dos partes, ¿ok? Vamos a ponerle el flujo de rechazo y el flujo de permeado, que ya son conceptos que veremos mañana, ¿ok? Concentración de permeado y concentración de rechazo. Entonces, al final de cuentas les digo, pues esto se trabaja de esta manera. Si yo lo quisiera ver por balance, todo lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, entradas siempre van a ser igual a las salidas. Si nosotros lo vemos en este, pues, punto, ¿vale? Entonces, sugerencia para balance, para comprender ahorita el balance, sus módulos o su módulo, enciérrenlo en una cajita, ¿ok? Lo van a encerrar así en una cajita, entonces van a ver qué es lo que entra. Por ejemplo, flujo de entrada, el inicial, va a ser igual a el flujo de permeado más el flujo de rechazo, ¿ok? Al final de cuentas de eso se compone, ¿ok? Entonces es como si yo tuviera la entrada igual a la salida dentro de mi módulo. Entonces a esto yo lo conozco como un balance general. Ujú. ¿Ok? Porque estoy considerando que mis flujos pues van a ser igual a entradas por salidas, ¿ok? Por ejemplo, yo también puedo tener balance por componentes. Balance por componente lo puedo sacar así de esta forma, multiplicando solamente por la concentración. Va a ser igual a mi flujo de permeado por mi concentración de permeado más mi flujo de rechazo por concentración de rechazo. ¿Ok? Entonces esto sería un balance por componentes. Balance por componentes. Entonces, al final de cuentas, por ejemplo, esto de aquí se le puede conocer como un módulo solamente. Pero, por ejemplo, si me dicen en mi ejercicio un sistema en paralelo, por ejemplo, así lo podemos trabajar, ya sea paralelo o serie, por lo regular lo óptimo es en paralelo de dos módulos para el rechazo. Vamos a ponerle para el rechazo. En el módulo 1, que vamos a ponerle, y permeado en el módulo 2 y permeado en el módulo 2. ¿Ok? Incluso puede haber recirculación, puede haber con recirculación del, vamos a llamarle rechazo 2 al módulo 1. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, desde un módulo así sencillito como lo vimos arriba, podemos pasarnos a sistemas que por lo regular siempre en bioseparaciones mecánicas se abarcan solamente de, vamos a llamarle dos módulos solamente, ¿ok? Porque pues ya tres, cuatro módulos sí es mucho trabajo. De por sí van a ver que con un módulo luego está lachudo esto, pues con dos módulos un poco más. Nada más les digo, es cuestión de poder armar yo mi sistema o si me dan mi dibujo, pues ya poder de ahí sacar el balance. O sea, son dos formas. Por lo regular, el maestro Mario, que es el que con el que tomé bioseparaciones mecánicas, te dan el nombre del módulo y tú lo tienes que hacer. Por ejemplo, todos recuerden, aquí lo vamos a hacer a modo de introducción. De todos modos, lo vemos mañana. Entra siempre la alimentación en una bomba. Esto lo tenemos que tener aquí siempre bien en claro. Un sistema en paralelo de dos módulos para el rechazo. Vamos a poner módulo 1. Entonces, como van en serie, en paralelo, aquí vamos a poner, perdón, en serie, porque paralelo lo vamos a ver mañana, el de serie es el más común. Entonces, aquí vamos a ponerle en serie en vez de paralelo, serie. Entonces, en serie, recuerda que tienen que ir así, ¿ok? Para el rechazo, entonces, acuérdate que siempre tenemos que poner, por ejemplo, las componentes. Yo tengo aquí mi módulo 1, ¿ok? Que es mi primer módulo, módulo 1. Ok, entonces si yo tengo dos módulos, en este caso va a ser para rechazo, entonces yo tengo que identificar aquí mi flujo de alimentación, tengo que identificar mi flujo de rechazo y mi flujo de permeada. Ok, así como lo habíamos visto anteriormente, perdón, está al revés. Flujo de permeado arriba y flujo de rechazo abajo. Flujo de, habíamos permeado en la parte de arriba
flujo de rechazo. Entonces dice, módulos para el rechazo. Siempre que me digan módulo para el rechazo, entonces yo lo voy a unir con el rechazo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tengo mi módulo 2, ¿ok? Y de igual manera, pues en el módulo 2 yo voy a tener un flujo de permeado y un flujo de rechazo, ¿ok? Entonces, al final de cuentas, por ejemplo, aquí lo voy a poner con color rojo. Obtengo flujo de permeado y flujo de rechazo. Ahora, pues, al final de cuentas, en el módulo 1 yo lo puedo poner con subíndices, flujo de rechazo 2, flujo de permeado 2, perdón, aquí es flujo de rechazo 1 y el flujo de rechazo 2. Ok, nada más tío, es cuestión de que yo lo vaya poniendo nombre por nombre. Ahora, fíjate bien, recirculación del rechazo 2, por ejemplo, al módulo 1. Entonces yo aquí puedo poner una recirculación, así de esta manera, al módulo 1. Ok, entonces ya nada más te digo, es cuestión de ver cómo me lo están pidiendo a mí mi arreglo y poderlo trabajar. Pero esta, pues, esta recirculación va del permeado, entonces la tenemos que poner del permeado, sí, al módulo. Leo, ya lo veremos mañana, pero pues básicamente es esto. Lo talachudo es armar los sistemas y poderlos hacer un balance, ¿ok? No sé si hay Sí. alguna duda, alguna pregunta. No, pues sí es como balance que llevamos, ¿no? Nada más que, como dices, sí es hacer como bien el arreglo del sistema y ya de Ajá. ahí pues seguirte con los flujos, lo que te vaya pidiendo. Sí, principalmente flujo y concentraciones es lo que vamos a sacar de esto, puro flujo y Sí. concentraciones. Por ejemplo, ya veremos mañana que pues las concentraciones me las pueden dar en kilogramo metro segundo o por ejemplo es kilogramo sobre metro cúbico o por ejemplo ya vamos a ver otro concepto como el flux, vamos a ver la capacidad de retención, etcétera, etcétera, diferentes cositas que pues al final de cuentas ya retomamos en esto, que ya es el tercer parcial. Entonces, Ok. mira, si le entendiste bien al segundo, si le entendiste bien al primero, pues ya, mira, ya podemos decir 10 y 10 y ya el tercer parcial me puedo dar lujo de reprobarlo. No, no es cierto. Sí. Pero pues si no hay dudas, pues aquí acabamos filtración. Nos vemos el día de mañana, pues. Sí, sí, muchas gracias por resolverme las dudas. La verdad es que sí estaba un poco, muy, no, muy atorada porque no sabía cómo empezar.